Los saludo esta mañana a Lucía Melgar Palacios, es activista, profesora y licenciada en Ciencias Sociales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Y es que entre enero y junio de 2022 al menos 47 mujeres fueron quemadas de manera intencional en México, es decir, en promedio se cometieron entre 1 y 2 ataques de este tipo cada semana, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud Federal sobre lesiones atendidas en clínicas y hospitales del país. En 29 casos, la paciente manifestó que hubo violencia familiar y en 18 no hubo un parentesco con el agresor. Para hablar de este tema y la situación que hemos visto de al menos 3, 4 casos en los últimos días, saludo a Lucía. Lucía, muy buenos días. Gracias por recibir la llamada. Al contrario, Karina, muchas gracias. Buenos días. Buenos días. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Hemos visto como si fuera también un efecto dominó y en donde pues mujeres están siendo asesinadas con este tipo de sustancias, gasolinas, alcohol, vivas. Y bueno, veíamos esos casos recientes a nivel nacional. Y bueno, es de horror esto. Cuéntanos, Lucía. Pues sí, es una cosa de horror Ujú. y yo creo que tiene que ver con varias cuestiones. Uno es con la continua impunidad y tolerancia de la violencia hacia las mujeres que hay en nuestro país. Digo, no es un fenómeno mexicano, es un fenómeno mundial. Se Sí. calcula unos 1.500 ataques de este tipo al año en el mundo, pero es muy grave lo que está pasando porque, digamos, por un lado son intentos de feminicidio, podemos decir en muchos casos, y bueno, que algunos culminan en feminicidio, como fue el caso de Luz Raquel, y creo que este caso es muy significativo porque vemos cuál es la reacción de las autoridades, o sea, ella pide eh, Atención, denuncia, ajá. atención y protección antes, no se la dan, y ahora lo que están haciendo es algo verdaderamente inaudito, que es culparla a ella de su propia muerte. Me parece que verdaderamente estamos ¿Y ante cómo te una situación defiendes? de, ¿Cómo te no, defiendes si pues estás muerta? exacto, ¿cómo? No te puedes O defender, pero sea, además es un agravio a ella, a su memoria, a la familia ujú. y a nosotras, las mujeres y al público en general. O sea, yo creo que tenemos que estar muy ofendidas y ofendidos todos porque están pensando que somos retrasados mentales. O sea, pero más allá de eso, y digo, no de retrasos mentales en el sentido de que no podemos entender nada, no quiero ofender a nadie, ¿no? Pero vaya, el sentido de que cómo es posible que nos inventen una ficción de ese tamaño para proteger a un culpable, porque ni siquiera están investigando por feminicidio. O sea, me parece verdaderamente infame lo que está pasando, pero menciono esto porque el problema es que no es el primer caso, hay otros casos, está el de María Elena, por ejemplo, en Oaxaca, que es un caso muy Muy sonado, sonado, que, sí. que es un caso de ataque con ácido, no Ajá. de ataque de incendio, pero es esa misma estrategia, digamos, y no ha pasado nada, o sea, su agresor está libre y ella está buscando justicia y la que ha sido perseguida y revictimizada es ella. Entonces, estamos hablando de una situación de misoginia social, de desde luego de ataques misóginos, intentos de feminicidio de una u otra forma, ya sea con ácido, ya sea con alcohol, con gasolina, con cloro industrial. O sea, hemos visto todo ese tipo de casos que han surgido en los últimos días o meses, ¿no? Y una gran indiferencia de las autoridades que encima de todo, como acabo de decir, tienen el cinismo de culpar a la víctima. Entonces creo que esto muestra pues un alto grado de degradación social, ¿no? Y sobre todo de degradación institucional. Y creo que eso es muy preocupante. Veíamos, bueno, también la postura de las fiscalías, que es de no creerse, y retomo el caso de Devani Escobar como, bueno, cayó sola o Uh-huh. demás, la primera versión de la fiscalía. Y esto también le quita credibilidad y nos genera indignación. Bueno, cayó sola a la cisterna y luego ya después de varios peritajes, bueno, se confirma que en efecto no fue así. Pero esto fue porque gracias a la familia y al papá que ha estado insistente y decir quiero justicia para mi hija, pero también está este caso de Luz y el otro caso, no sé, no recuerdo el nombre de la víctima, pero que la quemaron por problemas familiares, por el tema de una Uh-huh. vivienda. Uh-huh. Sí. Y bueno, en ambos casos había pues denuncias
había situaciones que antecedían de una violencia que iba escalando y que finalmente termina pues en la muerte, en el asesinato más bien de estas mujeres. Y luego ya viene una revictimización porque ya una vez pues muertas, luego tras estas investigaciones, las cuales no están concluidas, bueno, hasta ahora ya están comentando que pudo haber sido pues la misma mujer, esta Luz, quien compró lo necesario para pues dañarse o Autoquemarse, sí. autoquemarse. Entonces Sí, dices sí. tú, híjole, y con los antecedentes que tenemos del trabajo por las fiscalías, pues está de indignarte, pues. Entonces, si no tienes una investigación completa, no la compartas y punto. Sí, o sea, es una situación muy grave porque digo, no es posible que digamos incluso cuando hay casos que son muy claramente feminicidios, o sea, comunes y tradicionales que deberían las fiscalías tener todos, tienen sus protocolos y deberían tener práctica, incluso ahí niegan que sean feminicidios, ¿no? Pero aquí, que es una situación gravísima, que tenemos desde mujeres atacadas con ácido a las que marcan de por vida, o sea, tú hablas con una persona que te da su testimonio de cómo es vivir después de un ataque con ácido, es una cosa absolutamente terrible y que yo creo que sí se debería castigar prácticamente como un feminicidio, porque la idea es la misma, o sea, es matar en Son esos vida a una vacíos, ¿no? persona. De la ley. Exacto, y por otro lado tienes un caso como el de Luz Raquel, donde tienes una fiscalía completamente absurda, que, o sea, lo que yo no entiendo es la lógica de proteger a este agresor cuando hay testigos, cuando a esta mujer la incendiaron en la calle. En la Si ella se hubiera calle. incendiado sola, lo hace en su casa, Ajá. se pone en su cama y se tira el alcohol y se incendia, ¿me entiendes? O sea, hay otras maneras más lógicas, pero es que ni siquiera eso nos están diciendo, ¿no? Yo no sé si tú has visto, pero lo quiero recomendar que la gente lo lea. Hay un cuento de Mariana Enríquez que se llama Las cosas que perdimos en el fuego. Y ahí habla de mujeres que se incendian solas, pero ahí está hablando, o sea, como llevando al grado extremo del absurdo lo que pasa en la sociedad de agredir a las mujeres. Sí. Y pareciera por momentos que la fiscalía está leyendo ese cuento, pero creyendo que nosotros vamos a creer que esas ficciones son realidad, ¿entiendes? Y a mí me parece que es muy grave que no reconozcan los problemas de violencia verdaderos que tenemos. Es que porque no lo único que va a pasar es que están permitiendo que haya más violencia. Hacia allá iba, Lucía, tú como experta, como activista, como profesora, ¿qué implica el que no haya un castigo? Y son estos casos que se han hecho virales gracias a las redes sociales, gracias pues al manejo y a la inmediatez de la información, pero a lo mejor siempre han ocurrido y no los vemos tanto por el impacto que tienen hoy en día las redes sociales. Pero ¿qué implica el que no haya castigo o el que diga, pues no pasa nada? Y no sé si en efecto haya algo, efecto dominó, vaya, que otras Claro. personas empiecen a ver como método este tipo de agresiones hacia la mujer, con este tipo de productos, pues que ya Sí, vimos que en qué grado afectan y hasta dónde llegan. pues mira, yo creo que tienes razón, o sea, no es que la gente inmediatamente se contagie de este tipo de violencia, pero finalmente están viendo que una violencia extrema como esta, porque no es una violencia menor, no está siendo castigada. Entonces, obviamente, igual que, por ejemplo, en la violencia de pareja, hay formas que no dejan moretones que usan los hombres para maltratar a las mujeres, Sí. ¿no? Aparte de violencia psicológica, pero violencia física, y lo usan porque saben que no dejan moretones y entonces nadie se va a ir a quejar, ¿no? O sea, no, cuando se vayan a quejar les decir que no les pasó nada. De la misma manera, pareciera que aquí el mensaje de las autoridades es, si usted le arruina la vida a una mujer tirándole ácido en la cara o quemándola con alcohol o con gasolina, no se preocupe, no le va a pasar nada, vamos incluso a echarle la culpa a la mujer, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo? Están permitiendo y están favoreciendo que efectivamente haya gente que piense, pues digo, hay gente que sí premedita sus asesinatos, ¿no? Entonces puede premeditar que en vez de usar una pistola, pues le sale más barato comprar gasolina y tirársela a la mujer en la cara. Es que ¿no? prácticamente es el mensaje, porque luego vemos que no Ese es pasa el nada. mensaje. Exacto, o O sea, si sea, en vez de molestarte en buscar un método más efectivo, digamos, o rápido, pues usas un método brutal, ¿no? Que es un método medieval, o sea, es como la quema de brujas. O sea, además, pensemos lo que significa en cuanto al imaginario social. Se está renovando toda esa idea de la quema de brujas.
Ujú. y las brujas se las quemaba porque se les echaba la culpa de ser estar aliadas con el diablo y demás, ¿no? Ujú. Entonces, en el imaginario masculino, eso todavía está ahí, Te mato ¿no? porque te lo mereces, pues, porque... Exacto, te voy a matar porque te lo mereces. Y aquí en Ujú. el caso de Luz Raquel, creo que Katia de Artigues, que escribió un artículo que fue ayer, está muy bien, diciendo que encima de todo es una mujer que cuidaba a un niño autista, Ujú. ¿no? Que se hacía responsable. ¿Tú piensas que una mujer que tiene un hijo autista y que se ha dedicado a cuidarlo se va a matar de esa manera o Claro se va que a no. suicidar? Como madre, O sea, imagínate. no se puede, o sea, no hay ninguna lógica que te lleve a eso. Entonces, Bueno, sí me parece que son casos muy graves y que hay un vacío de la ley, pero más que un vacío de la ley, porque mira, no necesitamos que ahora hagan una ley más y nos digan que con eso van a resolver el pues si no va problema. a Lo aplicar, que ¿para qué necesitamos. sirve si no la aplican? Exacto, O ahí sea, queremos una N ley de violencia contra las mujeres. ajá. No, las leyes existen, o sea, podrían simplemente usar hasta homicidio si quisieran, pero Ujú. vamos a decir, existe la figura de feminicidio. Claramente esto entra en un feminicidio. Bien, pues Entonces, yo quisiera igual que en el caso de Devani, o sea, el sí. caso de Devani lo hablamos la vez pasada, o sea, Ujú. también, Sí. pero no quieren reconocer que en México están matando mujeres por el hecho de ser mujeres y porque además las Ujú. propias autoridades están facilitando esto al no castigar Y al no los entrarle, asesinatos. al no hablar del tema, al no aceptar que existe esta problemática porque es como algo de política pública que les afecta, no sé qué piensa el Estado si reconoce que existe el problema, pero hay una cerrazón, creo, en esta materia y esto implica, bueno, que haya una permisividad de, pues lo puedes hacer y no pasa nada y bueno, en Sonora no estamos exentos porque, bueno, hay un importante número de mujeres asesinadas, tipificados estos delitos como feminicidios, pero muchos otros no son tipificados como tal, pero muchas muertes violentas hacia mujeres. Así que queríamos retomar este Ujú. tema. Lucía, yo quiero agradecerte, estaremos en contacto. ¿Algo más que quieras agregar? No, que ojalá la opinión pública presione porque es la única opción que tenemos, o sea, no podemos dejar que esté creciendo la impunidad de todo este tipo de delitos de esta manera. Y agradecerte mucho que tú estés tratando este tema porque me parece muy importante. Muchas gracias, Karim. Muchas gracias, te mando un abrazo, Lucía Melgar Un abrazo. Palacios. Gracias. Que estés muy bien. Hasta luego. Hasta luego.